a mí me toca verlo a través de los medios de comunicación, del trabajo periodístico que hacemos diariamente, denominado el poder desafiado. Hoy se conmemoran 100 años, hoy se incendios a la Federación Obrera de Magallanes. Muchas historias, mucho que conversar y que hablar, con la sensación y con las ganas de relevar la memoria histórica del sindicalismo obrero en nuestra Patagonia chilena, Argentina, al mismo tiempo lograr desarrollar una contribución al conocimiento de las nuevas generaciones, una idea de lo que sucede, y también hablar del patrimonio de la organización y las luchas de los trabajadores en todo este tiempo, honrar el legado de una u otra manera de la Federación Obrera de Magallanes. Voy a saludar al panel para que todos quienes, y a través de las variadas redes sociales en las que estamos transmitiendo en estos momentos, recordamos que estamos transmitiendo a través de la plataforma Facebook, de la página de Facebook de ANEF Magallanes y también de las PROP, todo esto. Voy a saludar a esta hora también a la profesora de Historia. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Es un honor poder participar en este conversatorio sobre memoria histórica sindical. Muchas gracias por la invitación a ANEF Magallanes y a Doris. Saludos a todos. Vamos a volver con Paola en un par de minutitos. Voy a saludar también con quien igual vamos a estar conversando en unos minutos nada más, Miguel Ángel del Pla, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido también. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal a todos los que están escuchando esta transmisión, este homenaje, como se ha planteado? La verdad que es un orgullo y es una alegría muy grande, y realmente las primeras palabras son de agradecimiento a Doris y a la gente de ANEF por la organización de este evento. Gracias a ti, Miguel, por acompañarnos. Está con nosotros el escritor, historiador, columnista, también está con nosotros los días viernes semanalmente, Víctor Hernández. ¿Cómo estás, Víctor? Gusto de saludarte y de verte nuevamente. Hola, Mauro. Hola, Doris. Hola a todos los que están en el panel. Un saludo fraterno, afectuoso. Miguel, Paola, Manuel, si es que estará por ahí. A todos los que nos están siguiendo, escuchando. Un placer, un gusto estar hoy día junto con todas y todos ustedes. Perfecto, también vamos a estar escuchando a Víctor en unos minutitos. No sé si llegó Manuel, que lo estábamos esperando, Manuel Rodríguez Uribe, sociólogo de la Universidad de la Sorbonne. ¿Estás, Manuel, por ahí? Mauro se incorpora a las 18:30. Y ahí lo vamos a saludar, no hay ningún problema. Y escucho la voz de NEF, directora nacional de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Medio Ambiente. Doris, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mauro. Y voy a partir contigo, pues vamos a partir este conversatorio virtual justamente con la presidenta de ANEF, Doris Sandoval, para que haga una introducción respecto de lo que va a pasar de aquí en más durante la próxima hora a través de este conversatorio virtual. Doris, estoy contigo. Gracias, Mauricio. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que por ahora es virtual, a todos los dirigentes y dirigentes que se han ido y se están incorporando a este conversatorio. Hay dirigentes de la Mesa del Sector Público, de la NEF, de la Coordinadora No Más FP, amigos y amigas de otras regiones del país, compañeros y compañeras de lucha también de la hermana República de Argentina que se han ido incorporando. Y claro, es decir que hoy día para nosotros y para nosotras, para el mundo sindical magallánico y para
para los trabajadores y trabajadoras en general, este es un día que efectivamente tiene el sabor más profundo de la historia magallánica y que tiene que ver con estos hechos que nuestros compañeros y compañeras panelistas van a desarrollar con mayor profundidad, pero para nosotros y nosotras como sindicalistas nos corresponde, a nosotros nos parece que tiene que ver con un deber de transmitir o contribuir a transmitir este legado de generaciones a generaciones de sindicalistas. ¿Y de qué se trata este legado? Es lo que vamos a desarrollar hoy día. Para nosotros el legado tiene que ver con, en primer término y sin duda, con la capacidad de los trabajadores de prodigarse y de estructurar una organización de la envergadura y del tamaño, no solo por su convocatoria, que tal como lo han recogido, de hecho, personas que están aquí en este panel, en sus revisiones bibliográficas y en la historia, en la reconstrucción de esta historia, a la sazón llegó a tener prácticamente la mitad de integrantes de la FOM, de la cantidad de habitantes que habían en Punta Arenas. Y eso es un hecho cuantitativo, pero lo que lleva también de fondo es la capacidad de tener una sede, ¿cierto?, que funcionaba como un espacio de construcción del poder obrero, a propósito de también tener la capacidad de desarrollar experiencias tales como una prensa obrera propia, y todos sabemos que en los inicios del siglo pasado, efectivamente nuestra región llegó a tener una cantidad simultánea de prensa obrera en formatos obviamente sencillos a la época, tremendamente relevante, y eso nos interpela muchísimo hoy día a los sindicalistas, porque de pronto no tenemos a veces ni siquiera la capacidad de generar un boletín electrónico, cuando debemos efectivamente y cuando miramos ese legado desde dentro, desde el propio trabajo sindical, nos damos cuenta de los enormes desafíos que tenemos. Por eso que en segundo término también decimos que relevar estos acontecimientos tiene que ver con recobrar parte de esa forma de trabajo muy autónomo, y eso debe inspirarnos también a nosotros y a nosotras a siquiera avanzar un poco, a estar a la altura de lo que fue esa Federación Obrera de Magallanes. Yo me imagino, leyéndolos a ustedes y mirando todo lo que hemos revisado, lo bullante que tiene que haber sido efectivamente la actividad diaria, porque esa Federación Obrera tenía su propia imprenta, tenía un teatro, un lugar donde la familia trabajadora magallánica se reunía todos los domingos, era efectivamente la efervescencia de la organización, y esa organización llevó a tal nivel su capacidad, y por eso le dimos también el nombre a este conversatorio, que desafió de alguna manera al poder del capital y a quienes toda la estructura, ¿cierto?, protegió en su momento, y que vio amenazado precisamente su poder a partir de la organización obrera patagónica y la capacidad de levantar unas demandas que eran tremendamente, de alguna manera también básicas, que tenían que ver con condiciones dignas del habitar y del poder efectivamente ejercer el trabajo, por ejemplo, en las estancias patagónicas. A nosotros nos parece que ahí hay tenemos tremendos desafíos en el mundo sindical, que tienen que ver con toda esa capacidad, y efectivamente ese poder desafiado respondió de la manera que respondió, y que nuestros panelistas y nuestras panelistas se van a referir en profundidad. Respondió como lo ha hecho siempre el poder cuando se ha visto amenazado en el mundo, con
con una fiereza, también con cobardía, porque este fue un asalto de madrugada, ¿cierto? Utilizó el poder también, la oligarquía utilizó el poder de las armas y también utilizó la articulación de civiles que respondían también a esos mismos intereses que todos deseaban proteger y que la organización obrera, a través de sus huelgas y de sus plataformas de reivindicación, ponía en cuestionamiento. La respuesta fue esa y fue siendo también en el contexto histórico nacional una seguidilla, ¿cierto? Hay un antes y un durante y un después de esta represión y yo insisto, nuestros panelistas van a referirse en detalle a eso. Yo tengo en mis manos aquí y no podemos, permítanme la licencia, iniciar un conversatorio de esta naturaleza sin poder traer aquí, se ve un poquito en cámara, un libro que para nuestra generación ha resultado fundacional, ¿cierto? A partir de transitar el camino de la revalorización de nuestra historia. Y está... es la masacre de la Federación Obrera de Magallanes, este trabajo de Carlos Vega Delgado, que nos ha marcado tanto y que tanto agradecemos, relevamos, hubiésemos efectivamente, siento que nos debemos en esta historia varios homenajes y uno de ellos sin duda será a Carlos, a quien hemos pedido como ANEF una nueva reedición de una cantidad de libros efectivamente para ponerlo a disposición de las nuevas generaciones de sindicalistas. Así que sea muy sencillo pero muy profundo homenaje a la figura de Carlos Vega Delgado hoy día. Pero también han habido otros esfuerzos muy relevantes en todas las áreas para poner en perspectiva este legado y por estos días, ayer, hoy, y se van a seguir realizando actividades de distinta naturaleza que tienen este mismo objetivo, honrar la memoria de la Federación Obrera hoy día. Ayer decíamos honor y gloria, sin duda, a la FOM, a sus mártires, pero sobre todo a este legado histórico. Yo desearía llegar hasta aquí para poder dar más espacio efectivamente en la plataforma en que estamos hoy día a nuestros invitados e invitadas. Así que agradecer la presencia de este panel, es un panel fantástico de personas que están ligadas directamente al quehacer sindical y hemos querido poner también la perspectiva patagónica chileno-argentina porque en estas luchas hemos compartido históricamente y simbólicamente trincheras, así que por eso es la invitación y por eso está aquí también Miguel del Pla y dentro de los desafíos que recogemos está que efectivamente hemos dado vida, estamos queriendo trabajar más profundamente en aquello, tenemos un frente de trabajadores de la Patagonia que ya tuvo oportunidad de reunirse el año pasado en la ciudad de Natales, en una actividad liderada por nuestro presidente provincial de la ANEF, Última Esperanza, y tenemos algunos desafíos concretos que trabajar como Frente de Trabajadores Patagónicos chileno-argentino, y me parece que también esa es una forma de honrar la memoria de esta historia trágica del mundo obrero patagónico, pero que también siendo trágica nos llena de inspiración para continuar estas luchas. Doris Sandoval, muchas gracias, presidenta de la ANEF, dando la bienvenida y haciendo la introducción de este conversatorio virtual. Vamos a comenzar con las presentaciones. Vamos a partir en primer orden dándoles algunas, no son normas, pero para que tengan más o menos un tiempo estimado de un máximo de 15 minutos aproximado para cada uno. Y ya le di la bienvenida, ya lo saludé, ahora va a partir él. Es Miguel Ángel del Pla de la Central de Trabajadores Argentinos, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia de Santa Cruz. Miguel Ángel, bienvenido nuevamente, partimos contigo. Bueno, reitero muy buenas tardes, el agradecimiento. Ahí lo veo a Manuel que ya ingresó y bueno, quería decirle para empezar que ha sido un orgullo y una alegría inmensa escucharlo ayer
durante la mañana que se hizo también una actividad donde Manuel tuvo un rol destacadísimo y aprendí muchísimo de su exposición. Bueno, lo que primero quería comentar, lógicamente, nosotros somos militantes sindicales, luchamos, nuestra vida es la lucha de la clase trabajadora. ¿Qué mejor homenaje podemos hacer? ¿Cómo podemos honrar mejor a otros compañeros que 100 años antes que nosotros han hecho lo mismo? Si no sea continuar con la lucha, desarrollarla, aprender de las mejores enseñanzas que ellos nos puedan dejar y desde ese punto de vista llevarlas a la práctica, o sea, llevar al triunfo aquellas batallas que quedaron pendientes, truncas, con las represiones y las masacres que han sufrido las generaciones del pasado. Y las que hemos sufrido los nuestros también. Entonces el título del conversatorio, que es el poder desafiado, nos interpela, porque interpela el poder desafiado hace 100 años, que es el mismo poder que está desafiado por la rebelión, por ejemplo, que se ha desatado en Chile durante el año pasado en todo su país. Vale decir, en definitiva, yo calculo que lo que dejaron planteado nuestros mártires de 100 años, indudablemente la rebelión de hace menos de un año en Chile y que todavía no ha terminado, nos plantea, digamos, una dinámica. Y esto es un problema importante, entender que hay una continuidad histórica. Desde el mismo punto de vista, nos pareció muy interesante que algunos monumentos referidos precisamente al pasado y a esta época en la cual ocurrió esta masacre de obreros allí en la Federación Obrera Magallánica, han sido objeto de ataques por parte de los manifestantes en Chile durante la rebelión pasada. Esto no es casual. Durante mucho tiempo quizás han tratado de borrar la memoria histórica, pero algún retazo de la memoria histórica permaneció vivo y se expresó en esta lucha y en esta forma de encontrar, decir, bueno, los enemigos de hoy, pero también los enemigos del pasado que representan un sistema contra el cual estamos luchando. Yendo un poco al tema de época. El proceso que tuvo que ver con este atropello, este incendio intencional, esta toma por la fuerza y destrucción o intento de destruir la Federación Obrera Magallánica, era un ejemplo de organización en todos los planos. No quiero repetir lo que ya dijo Doris antes, que había sido reconocida incluso por, digamos, los prohombres del movimiento obrero chileno, como Recabarren, que había manifestado que él había aprendido muchísimo de la fuerza y de la construcción que había sido capaz cuando estuvo en 1916 participando en actividades junto a esta Federación Obrera. Digamos, forma parte este ataque de un proceso más general de reacción política, de intento de bloquear un proceso revolucionario que se vivía en la época, que tenía que ver, en el caso nuestro, de la región, digamos, patagónica, argentina y chilena, con la rebelión de los obreros de Puerto Natales en enero de 1919, que paradójicamente, miren ustedes, a veces como son de los procesos históricos de complejos, en enero de 1919 se levantaron los obreros en Buenos Aires, en una huelga gigantesca que se llamó la Semana Trágica. Esa huelga fue el mismo tiempo, entre el 7 y el 15 de enero de 1919. Y aquella huelga, aquella Semana Trágica, que después voy a desarrollar un poquito porque me interesa que ustedes conozcan algo de la situación argentina de la época, bueno, era contemporánea exactamente. Ahora, en la Patagonia estuvieron los sucesos del 19, estuvieron los del 20, y después el proceso se extendió más a Argentina, y tuvimos prácticamente un año de rebelión casi ininterrumpida, o interrumpida por invierno, entre la primera gran huelga, y la segunda huelga y la masacre de los obreros en la Patagonia, que ha estudiado tanto Bayer y que han estudiado tanto otros historiadores posteriores. Entonces, el proceso es un único proceso, tanto es un único proceso que, bueno, todo el mundo, en estos días que uno estuvo leyendo algunas cosas, me encontré con que todos destacan que la Federación Obrera Magallánica hizo muchos intentos de formar una federación obrera en Santa Cruz, en Río Gallegos.
durante la década del 10 al 20, en el 3, en el 16, en distintos momentos de ese periodo, de ese proceso, de que se fue gestando de algún modo. Y no cabe duda de que varios, seguramente muchos de los que tuvieron que irse de Chile en tiempos después de estas represiones que se sufrieron tanto en Natales como en Punta Arenas, recalaron en las estancias argentinas y formaron parte, muchos de ellos seguramente, de esta rebelión argentina. De lo cual ayer, por ejemplo, en otro conversatorio que hubo, se destacaba la presencia también de mucha gente proveniente de la isla de Chiloé. Ahora, ese proceso, que fue un único proceso del 19 al 21, tiene un encuadre internacional, más que regional. ¿Cuál era el encuadre internacional? Aquí los obreros miraban la Revolución Rusa. Aquí los obreros miraban que se extendía una ola revolucionaria en el mundo, en Europa, en distintos lugares. Alemania, en ese momento, en el mismo 1919, tuvo una revolución. Fracasó, pero la revolución existió y durante varios años no se estabilizó el poder político en Alemania. Hubo otra revolución en el 21, otra en el 23. Recién en el 19 se había consolidado la revolución rusa, o empezaba a consolidarse un poder allí en Rusia, que era la primera expresión de un gobierno obrero, de un intento de socialismo que marcaba el inicio de una época que, a nuestro criterio, y en esto hablo en nombre del Partido Obrero de Argentina, es una época que no ha terminado, que no ha concluido. Es decir, nosotros nos consideramos hoy, 100 años después, 100 y pico de años después, parte de la época que inició la Revolución Rusa. Y consideramos que el proceso iniciado por esta rebelión no ha terminado y queda planteado el desafío, este desafío al poder, pero el desafío nuestro como revolucionarios, de pensar en un orden social distinto, en un orden social dirigido por los trabajadores y donde suprimamos la explotación del hombre por el trabajo. Esa situación se combinó, esa situación de alza, de luchas y demás, se combinó con grandes crisis económicas también. Nosotros teníamos en la Patagonia algunos momentos de gran bonanza, estaban en crisis. El precio de la lana había caído, no pudo mantener los precios elevadísimos de la época de la guerra. Y la construcción del Canal de Panamá había también cambiado mucho la actividad económica y las perspectivas que se podían plantear específicamente para Punta Arenas, pero para toda la región, no solo para Punta Arenas. Entonces, había cambios que eran, desde el punto de vista, en cierto modo, negativos, o que creaban una tensión social, agravaban la tensión social. Y además teníamos esta situación mundial de estas características que les decía. Las luchas que se desenvolvieron tenían un objetivo muy pequeño. Si en Argentina peleaban para que le dieran más paquetes de velas a los obreros de las estancias, en Chile peleaban para que le eliminen el cobro compulsivo de una atención médica que no brindaban, pero que los estancieros se descontaban como que si fuera que la brindaran. Bueno, son reivindicaciones, digamos, no es una revolución social, es muy pequeño lo que se pide en un momento así. Sin embargo, la potencialidad de esa lucha para poder lograr pequeños reclamos chocaba violentamente a lo sumo para preparar la represión. Fue lo que hicieron con la Semana Trágica en Buenos Aires, donde gran parte de los reclamos, después de haber hecho una masacre de 700 personas en la ciudad de Buenos Aires, fueron concedidos, pero para preparar las condiciones posteriores de una dominación mucho más mejor, digamos, más mejorada. En el caso de Santa Cruz también firmaron un convenio que después no cumplieron y prepararon las condiciones para una represión violenta posteriormente. Entonces, lo que yo quería plantear, porque esto es que todo tiene un carácter internacional. Aquí en la región tiene un carácter internacional y las perspectivas de las ideas que estaban imbuidos nuestros camaradas que luchaban hace 100 años también tienen un carácter internacional. Por eso ayer, en este conversatorio que estuve, me llamó la atención escuchar una frase que
muy olvidada por estos tiempos, que se llama internacionalismo proletario. Me llamó la atención escucharla en la boca del locutor que presentaba el programa, y bueno, si uno a eso le agregara simplemente que se trata de un internacionalismo de tipo revolucionario, bueno, realmente estaríamos replanteando aquellas ideas que movieron a los compañeros que hoy queremos honrar. Bueno, me quedan 2 o 3 minutos todavía, puedo decir algo. Bien. En otro acontecimiento muy importante que hubo, y que está vinculado con esto, que muestra que había una decisión de reprimir, que era una decisión que bajaba del Estado, es el hecho de que pocos días antes de producirse la represión y el asalto a la Federación Obrera de Magallanes, se había producido un asalto similar a la Federación de Estudiantes Chilenos en Santiago de Chile. Ese hecho también debe ser destacado, porque muestra que no se trataba de la locura de algún comandante o de algún gobernador aislado que tomó una decisión por su propia cuenta, sino que era una decisión del Estado de atacar toda forma de organización que desafiara el poder. En el caso argentino, cuando yo les hablaba de la Semana Trágica tiene otra característica que hay que destacar, que es que al calor de la represión del movimiento obrero en la Semana Trágica, se estructura y se funda por primera vez lo que se llamó la Liga Patriótica. Y esta Liga Patriótica, fundada en Buenos Aires, justamente los primeros días, a mediados de enero del año 19, se dedica precisamente a organizar guardias civiles que con el aval del Estado operan una represión, pero no ya una represión estatal, donde el Estado de algún modo se hace cargo de producir esa represión, sino una represión ilegal, una represión tolerada, pero realizada a través de grupos civiles armados por el propio Estado y por las patronales, por los grandes capitales que estaban interesados en producir un sistema de terror contra los trabajadores y contra sus organizaciones. Esto posteriormente lo vimos y estuvo presente en con el mismo nombre, exactamente el mismo nombre de Liga Patriótica, también en Punta Arenas, precisamente en la participación después en los acontecimientos de la Federación Obrera Magallánica. Vale decir, la unidad del proceso es completa de los dos lados, es completa en el sentido del movimiento de lucha de los trabajadores que se desarrolla y que va planteando un ideario común de solidaridad internacional con el objeto de que los trabajadores puedan acceder al poder político, partiendo de luchas muy elementales y de organizar a los trabajadores desde lo más chiquito de todo, y del otro lado también de la contrarrevolución o del proceso represivo del Estado. Bueno, entendemos que la mejor forma de honrar a nuestros compañeros militantes es llevando adelante la militancia. Muchas gracias, Miguel Ángel del Pla, secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, representante de la provincia de Santa Cruz. Ya vamos a volver con él, vamos a seguir adelante. Le tocan los 15 minutos a Paola Orellana Valenzuela, que es doctora en Historia de la Universidad de Chile. Vamos a ir contigo, Paola. Buenas tardes nuevamente, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias, Mauricio. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Es un honor para mí compartir este panel con ustedes y también hablar de este momento tan importante que conmemoramos. Dame un segundo, Paola. Dame un segundo, te pido. Le pido a todos los que nos acompañan si pueden apagar sus micrófonos para que solamente quede encendido el micrófono de la persona que está dando a conocer su presentación. Ahí les agradezco a todos, por favor, si los pueden apagar y se encienden solamente cuando les demos el pase para que no podamos interrumpir las presentaciones en vivo. Paola, disculpa, vuelvo contigo. Gracias. Bueno, al pensar en la historia del movimiento sindical chileno en el siglo XX y también hasta la actualidad, considero que la Federación Obrera de Magallanes es una de las organizaciones sindicales más importantes de toda la historia de Chile. O sea, tuvo un impacto en su época, pero también parte de sus tradiciones y de su delegado se prolongaron en el movimiento sindical a nivel nacional. Como bien sabemos, la Federación Obrera de Magallanes agrupó a trabajadores
de distintas condiciones laborales, económicas y también ideologías políticas. Entonces, esto es un aspecto que creo súper importante porque que destaca la Federación Obrera de Magallanes como pionera, que es la unidad de clase independiente de las ideologías políticas. Entonces, esta acción pionera de la Federación Obrera de Magallanes posteriormente fue replicada en otros momentos de la historia nacional de Chile, como por ejemplo en la fundación de la CUT en la década de los 50. Entonces, en este sentido, creo que se torna un referente súper importante de unidad, más allá de cualquier diferencia. La unidad de clase fue uno de los grandes ideales del movimiento sindical chileno, pero costó que este ideal realmente se llevara a la práctica. Entonces, en este sentido, reitero que es pionera la labor de la FOM. Por otro lado, también creo importante destacar que, bueno, como bien decía Doris, que la Federación Obrera de Magallanes logró agrupar alrededor de, creo que 4.000 afiliados que representaban la mitad de la población de Punta Arenas. O sea, esto, como bien señalaba Doris, expresaba la gran representatividad de la Federación Obrera de Magallanes, pero también otro aspecto muy importante de la época bueno, que se asimila a la actualidad, que existe un gran malestar, pero que este malestar se considera que bueno, que se debe actuar colectivamente, o sea, la importancia de la unidad y de la organización de los trabajadores y trabajadoras, o sea, el malestar, transformarlo en energía creativa de acción colectiva, demostrando el poder que reside en la acción sindical. Entonces, en este sentido, también creo que la acción de la Federación Obrera de Magallanes fue pionera. Como sabemos, también en la época en Chile existía la gran Federación Obrera de Chile, FOCH, liderada por Luis Emilio Recabarren, pero la FOCH, con el transcurso del tiempo, se fue tornando exclusivamente en una central política, y la Federación Obrera de Magallanes, aunque obviamente era también una organización con luchas y reivindicaciones políticas, tenía la diferencia, como he destacado, que agrupaba a todos los trabajadores sin distinciones. Por otro lado, también es importante destacar en la historia de la Federación Obrera de Magallanes la importancia y el impacto que tuvo el anarcosindicalismo en esta organización. Bueno, y con respecto a los lamentables sucesos que conmemoramos hoy, como bien han destacado Doris y Miguel Ángel del Pla, existía una voluntad estatal de represión e incluso de matar a este poder obrero que desafiaba el poder establecido. En este sentido, la masacre en la Federación Obrera de Magallanes y el incendio de su local corresponde a un largo ciclo de matanzas obreras de comienzos del siglo XX, pero también creo importante destacar lo siguiente. En general, sabemos de distintas matanzas que ocurrieron, y un caso emblemático y lamentable es el hecho que conmemoramos hoy, de más de 30 obreros que perdieron su vida. Pero lamentablemente la voluntad estatal de represión y de atentar contra los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras se siguió prolongando en el transcurso del siglo XX. O sea, la historia del movimiento sindical chileno se constituyó de muchos mártires. De hecho, también en el transcurso del siglo XX es una memoria de dolor, la memoria de la cultura sindical chilena, una memoria de dolor y de conmemoración a sus mártires. De hecho, al estudiar el mundo del trabajo, por lo menos del siglo XX, el único periodo político en que no ocurrió una masacre contra los trabajadores fue durante la Unidad Popular. Bueno, entonces se constata que en el transcurso del siglo XX el poder obrero que desafió el orden establecido tuvo esta lamentable consecuencia de represión estatal, pero por otro lado, más allá de las memorias de dolor, que bueno, es importante recordar porque nos remite a la voluntad social de recordar a los hombres y a las mujeres que lucharon por justicia social, también esta historia nos recuerda la importancia, por una parte, como señalaba, de la unidad de clase, pero también de la solidaridad
de los trabajadores y trabajadoras y de la lucha en común por una vida digna, que son parte de las tradiciones que se han prolongado hasta la actualidad en el movimiento sindical chileno. Bueno, en general eso era mi intervención de hoy, mis comentarios. Muchas gracias, Paola. Yo les recuerdo que hay mucha gente que está haciendo comentarios y preguntas que las vayan dejando en el chat, no hay ningún problema. Ahí hay gente, está Eli, recibiendo las preguntas, y que cuando terminen las presentaciones las vamos a hacer pública para ver cuáles de nuestros panelistas lo va a ir respondiendo. Muchas gracias, Paola. Ya vamos a volver contigo. Le voy a dar la palabra en estos momentos. Antes les quiero comentar que somos lo que somos en estos momentos en el Zoom, y cuando termine la presentación vamos a hacer una transmisión en conjunta en variadas plataformas, partiendo, por cierto, con ANEF Magallanes. Vamos a retransmitir completo, obviamente, el conversatorio virtual que estamos llevando y desarrollando en estos momentos gracias a ANEF. Y vamos a pasar al siguiente orador, al siguiente presentador, que es Víctor Hernández, escritor, historiador. Víctor, te saludo nuevamente y te doy la palabra. ¿Cómo estás? Tu micrófono, Víctor. Tu micrófono. Si lo puedes activar para que te podamos escuchar de buena manera. Delante lo tenías encendido. Como yo pedí que apagaran el micrófono, Víctor lo apagó. Así que lo va a encender en cualquier momento, y ya voy a estar con Víctor Hernández Godoy, historiador, escritor. Se nos fue Víctor, parece, pero ya voy a estar con él nuevamente. Les recuerdo que dudas, consultas, preguntas, intervenciones están cayendo a través del chat. Así que a ver si Víctor va a estar con nosotros, o paso y vuelvo con Víctor en los próximos minutos. No sé qué me dice Doris, ¿les parece? Mauro. ¿Sí? Bueno, yo estoy tratando de activar a Víctor, pero no me aparece. Si quieres, pueden pasar al otro y volvemos después. Ahí está Víctor. Fue a pedir ayuda, fue a pedir un socorro. Ahí está, muy bien. Súper. Fue a pedir un socorro. Si lo tenía activo hace unos minutitos, vamos a esperar un minutito a Víctor para partir con él la tercera presentación. Si no, voy a pasar a Manuel. Pero esperemos unos segunditos, que le están activando ahí, al parecer, el micrófono. Ahí está. Víctor, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Ahora sí. Ahora sí, pues, Víctor. Fue a pedir un socorro. Muy bien. ¿Viste? Y eso que no apareció mi gato. No, todavía no. Adelante. Bienvenido, Víctor. Bien, saludo a todos, a todas, nuevamente. Bueno, yo me sumo a lo que dijo Doris inicialmente. Saludo a mi amigo Carlos Vega Delgado, con ese tremendo libro, ¿no es cierto?, La masacre en la Federación Obrera y el rescate del movimiento obrero patagónico foguino. Y del mismo modo también saludar al gran Osvaldo Bayer, aprovechando que está aquí Miguel del Pla. Un saludo afectuoso a ese tremendo historiador argentino, Osvaldo Bayer. Un poco para unir lo que decía Miguel y lo que plantea también Paola, en el sentido de que aquí hubo un cierto internacionalismo proletario, ¿no es cierto?, que se dio acá en la Patagonia, y que sería también bonito recuperar. Quiero hacer una breve síntesis, Mauro, de lo siguiente. En el contexto histórico a mí me parece muy importante señalarlo, porque hace 100 años atrás, lo que estábamos viviendo acá en Magallanes y en la Patagonia Argentina no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo ahora. Esto lo digo a propósito de todas las conversaciones que hemos tenido, esto del día a día, del calle a calle, de que muchos estudiantes, mucha gente siempre está preguntando con frecuencia, ¿qué es esto de la Federación Obrera? Porque la idea es que esto que estamos conversando nosotros no solamente lo hablemos entre académicos, entre gente que ya ha estudiado el tema, ya sea de dirigentes sindicales, ya sea historiadores, periodistas o escritores, en el caso nuestro, académicos, ¿no es cierto? Sino que pensemos en el vulgo, pensemos en la gente más humilde, pensemos en la gente sencilla, pensemos en el joven estudiante que está ingresando y que está estudiando o que le está interesando esta materia. Lo primero que hay que decir es que en 1920
primero que todo, no existían los partidos políticos, al menos acá en Chile, no existían los partidos políticos que hoy día dicen representar a la clase obrera. No existía el Partido Socialista, el Partido Comunista, no existía el Partido Radical, perdón, existía el Partido Radical, pero acá en Magallanes todavía está en un proceso de recuperación, ¿ya? No existía el movimiento cristiano, humanismo social cristiano, la democracia cristiana como la conocimos después. Los magallánicos éramos un territorio de colonización, no hay que olvidar nunca eso. Los magallánicos ni siquiera teníamos derecho a voz y voto. Recién en 1933 pudimos votar los magallánicos para elegir diputados. El año 35 para elegir regidores, alcaldes, concejales. El 38 recién elegimos presidente de la República. Es decir, 1920 la situación era absolutamente diferente. Y por otro lado, tenemos que considerar también de que el mundo que de algún modo reprime a este mundo obrero, en la contrapartida, también era totalmente distinta como la consideramos hoy día. No existían los carabineros, el cuerpo de carabineros no se había creado aún. El cuerpo de carabineros de 1927. La policía de investigaciones tampoco existía como la conocemos hoy día. Entonces, el contexto en el cual se desarrolla este proceso del mundo obrero magallánico, patagónico, si lo agregamos por extensión a lo que pasaba en Argentina también, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día, en primera instancia. O sea, este contexto histórico hay que entenderlo también, porque el asalto, el incendio a la Federación Obrera del 27 de julio de 1920 tampoco es algo improvisado. Desde 1880, por lo menos, hasta 1920, es decir, en un periodo de 40 años, aquí en Magallanes se organizaron al menos 15 sociedades mutualistas de socorros mutuos, al menos otros 15 centros de resistencia, los que sumados entre sí, para allá por el año 1910-1911, conforman, todos estos gremios, conforman la llamada Federación Obrera de Magallanes, fundada el 18 de julio de 1911. Y aquí es lo que hay que hacer hincapié en lo siguiente. En Chile tampoco existía, cuando se crea la Federación Obrera de Magallanes, en Chile tampoco existían las llamadas leyes sociales, que después se comenzaron a aplicar recién en las postrimerías del primer gobierno de Arturo Alessandri. Es decir, no existía la ley de organización sindical, por ejemplo. Entonces, fíjate, entre 1910 y 1920, cuando se produce el momento obrero acá en Magallanes, el movimiento obrero, estamos hablando de esta federación obrera gigantesca que llegó a aglutinar a más de 6.000 afiliados, lo que significa que entre un 25 y un 30% de la población del territorio de Magallanes tenía algún vínculo con la Federación Obrera. La pregunta es, ¿cómo se producían las mejoras salariales de los trabajadores? Si no existía la organización sindical, si no existían las leyes sociales, es decir, todavía no se producía este fenómeno que hoy día es tan común, en que empresarios y trabajadores se sientan en una mesa para iniciar una negociación colectiva. Este es un hecho mayor, muy significativo, porque entonces, ¿cuál era el mecanismo que utilizaban los 6.000 obreros de la Federación Obrera? Utilizaban el mecanismo de la huelga. Es decir, si el sindicato de panaderos, ¿no es cierto?, le subía el precio de la harina, y todos sabían que la producción iba a ser afectada y que eso iba a encarecer el producto, significaba entonces de que todos los gremios que aportaban a la Federación Obrera, no solamente los panaderos, carpinteros, metalúrgicos, la gente del mundo de los estibadores, todos automáticamente paralizaban sus actividades e iban directamente a la huelga como mecanismo de presión. Y aquí hay que rescatar el último punto,
que yo quiero hacer hincapié también, que es lo siguiente, que para el 27 de julio de 1920, si no están reconocidos, fíjate, estos mecanismos de punto de vista legal, la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, si no existían los partidos políticos tradicionales que nosotros conocemos, entonces, ¿cuál era la ideología que tenía la Federación Obrera de Magallanes? Y acá hay que enfatizar lo siguiente. La Federación Obrera, sus miembros, sus afiliados, sus 6.000 integrantes, tenían un fuerte raigambre de carácter anarquista. La influencia del mundo anárquico o ácrata en la filosofía, en la ideología del mundo obrero magallánico es tremendamente significativo, tremendamente potente. Recabarren, ya lo citaban acá, cuando vino en 1916, que había fundado el Partido Obrero Socialista en 1912, que había recorrido todo Chile, le faltaba llegar a Magallanes. Cuando llega acá, él viene con la receta de cómo hay que hacer las cosas, y de repente se encuentra que lo llevan al Teatro Regeneración de la Federación Obrera ahí en la calle Errázuriz 448, y se encuentra con la sorpresa con que los obreros magallánicos no querían saber nada con Partido Obrero Socialista, ni con las ideas bolcheviques. Ellos estaban influenciados con el movimiento anarcosindicalista que se había dado con la Comuna de París en 1871 en Francia, con las ideas de sindicalistas o anarquistas españoles, franceses e italianos principalmente, que llegaron desde el Atlántico, pasaron a Montevideo, Buenos Aires, y de ahí se esparcieron por la Patagonia. Esa fue la semilla que plantaron estos personajes, los que después tomaron los sindicalistas de acá y constituyeron de a poco este movimiento obrero magallánico que fue absolutamente fuera de lo común. Por esa razón que Recabarren, cuando sale de acá, después va a la Argentina, no olvidemos que acá en Magallanes, Recabarren, con todo lo que vio aquí, eso le sirvió de inspiración para escribir el único ensayo filosófico que alguna vez hizo Recabarren, que fue publicado y que hoy día se atesora en Buenos Aires, en Argentina. Sorprendido con el nivel de organización del movimiento sindical magallánico, que además, y esto hay que decirlo, desde acá, las ideas de acá tienen también tanta fuerza que fueron inspiradoras para el movimiento obrero de Río Gallegos. Y no hay que olvidar que en diciembre de 1921, la gente de ahí de Santa Cruz va a estar conmemorando la gigantesca tragedia, la matanza de los 1.500 obreros en la estancia La Anita, la provincia de Santa Cruz. Ellos van a vivir un proceso terriblemente doloroso en los próximos meses, donde ahí es donde aparece un personaje que después acá lo hemos ventilado y se ha escrito de él a través de la literatura y a través de la historia. Un escritor nuestro, Pavel Oyarzún, El Paso del Diablo, es una novela que escribió a propósito de un personaje que era el líder que estaba allá en Río Gallegos, el gallego Antonio Soto Canalejo. Entonces es bueno hacer esta pequeña introducción, creo yo, para situar de que este contexto histórico de hace 100 años atrás era tremendamente distinto al que estamos viviendo hoy. Lo que sí hay que enfatizar también es en la gigantesca organización que tenían los trabajadores magallánicos. Si no existían partidos políticos, no existía la CUT, no existía la ANEF. Si la Confederación de Trabajadores de Chile fue creada en 1936-37, Doris sabe esto mejor que yo. Entonces imagínate, la Federación Obrera también, la Federación Obrera de Chile también tenía más bien un vínculo con las ideas de Recabarren que con lo que estaba pasando acá en Magallanes. Entonces, esto hay que hacer hincapié para, a partir de ahí, de este contexto histórico, de hacer estas diferencias y estas semejanzas, a partir de ahí comenzar a hacer
como lo hizo Carlos Vega, como lo hizo el profesor Pedro Six Santos, como lo hizo Manuel Rodríguez, con una serie de entrevistas que él ya había realizado en los años 80, como han efectuado otros historiadores mejor documentados incluso que uno, porque la tecnología también ha aportando mucho ahora, ¿no es cierto? El redescubrimiento de toda esta gigantesca bibliografía, que después voy a tratar de sintetizar esto en la segunda parte, la necesidad que hay ahora de ir recuperando una bibliografía sobre esta temática y darle un corpus para que aquellos que nos están viendo, aquellos que nos están siguiendo, aquellos que están involucrados en el tema social, en el tema sindical, los jóvenes estudiantes también, puedan ir empapándose, pero a partir de una bibliografía organizada con todo esto que ha ido ocurriendo, que como decía Doris, cuando Carlos Vega publicó su libro La masacre de la Federación Obrera en 1996, hace 24 años atrás, esto no existía. Nada de esto que estamos conversando, todo estaba en pañales. Hoy día sí ya tenemos un pie, un piso como para poder empezar a generar nuevas discusiones desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista práctico para ir mejorando cada vez más esta discusión que se está dando en torno a la Federación Obrera. Muchas gracias, Víctor. Ya voy a volver contigo también. Les recuerdo que apenas terminemos este conversatorio digital, este conversatorio virtual denominado El Poder Desafiado, vamos a estar transmitiendo en las plataformas de ANEF y otras plataformas también completo el conversatorio que estamos llevando en estos momentos. Ya le había dado la bienvenida, pero no había llegado a la sala virtual. Mi querido Manuel Rodríguez, ¿cómo estás, Manuel? Gusto de saludarte y te cedo la palabra por 15 minutos. Buenas tardes a todos, y a ti, Mauricio, por la invitación, y a todos los amigos presentes también, a Miguel, a Víctor, y veo que también estaba ahí Jorge recién, no lo veo, pero bueno, un saludo para todos ustedes. Cuando falleció hacia el año 2013 o 2014, mi amigo, entrañable amigo y camarada y compañero Popille Cárdenas, René Popille Cárdenas, me recordé de que él, en alguna de nuestras largas conversaciones en la tarde de los días sábados, escuchando música en su casa, me comentó que él tenía una copia del expediente judicial del proceso en contra de los dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes. Yo había escrito ya un trabajo sobre la historia del movimiento obrero de Magallanes, pero la verdad las cosas que me deslicé por encima de ese anuncio que me había hecho René, y después le fui tomando sentido, porque escarbando en los materiales históricos, descubrí de que faltaba ese texto, ese ansiado texto. ¿Qué pasó en el proceso judicial que se hizo en contra de los dirigentes de la Federación Obrera? Proceso que comenzó el 27 de julio en la mañana. Entonces, recurriendo a uno de los hijos de mi querido Popeye después que falleció, él me hizo entrega de una copia, de la copia original, de la versión original del expediente. Estoy hablando de 375 páginas, que fotocopiamos obviamente en 3 copias paralelas para asegurarnos, y a partir de la lectura del expediente del proceso, que dicho sea de paso, es un proceso del tribunal en contra de los dirigentes de la Federación Obrera por el incendio de la Federación Obrera. Es insólito que la autoridad judicial le hace un proceso a las víctimas del incendio. Entonces, revisando ese expediente, un documento exquisito que aún está inédito, descubro una serie de datos y de detalles del proceso que incluso dejan obsoletos algunos aspectos del relato extraordinario que hace Carlos Vega en su libro. Hasta el punto que incluso yo lo llamé después por teléfono y le conté que tenía en mis manos la copia del proceso y conversamos bastante sobre su contenido. ¿Qué resulta de este proceso o de este expediente? Un ensayo que yo publiqué hace algunos 2-3 años atrás, con los nuevos antecedentes.
¿Qué resulta de este momento histórico en el que nosotros estamos conmemorando 100 años hoy día? Es que la economía de Magallanes era una economía centrada sobre la exportación de lanas y productos de la ganadería. Concepto que yo construí y elaboré sobre la base, y digo yo que esta era una economía ganadera de exportación, en la que las estancias y los frigoríficos producían productos lanares y los exportaban a los mercados ingleses. Pero esta sociedad en la que se produce este hecho de 1920, esta sociedad magallánica, como recién mencionaba Víctor, es una sociedad multicultural, riquísima. 7 periódicos circulaban en la ciudad de Punta Arenas al momento del asalto de 1920. 7 periódicos, uno en inglés, uno en croata y los otros en español. Esta sociedad magallánica era tan rica que aquí en Magallanes, en 1912, habían 2 partidos políticos. La Agrupación Demócrata, creada en 1912, y la Agrupación Socialista, creada también en 1912. Agrupación socialista afiliada al Partido Obrero Socialista que fundó Recabarren, hasta el punto que, y como ustedes bien saben, el Partido Obrero Socialista es el antecesor del Partido Comunista. Por lo tanto, yo descubrí, por ejemplo, que el Partido Comunista se creó en Magallanes antes que en Iquique, porque este se creó acá en Punta Arenas el 21 de mayo y el Partido Comunista se creó en Iquique en los primeros días de junio del año 1912. Y después, obviamente, en 1920 cambió de nombre y se convirtió en Partido Comunista. Había una agrupación socialista creada entonces en 1912, un partido político con diario propio que se llamaba El Socialista. Todos estas organizaciones políticas y sociales surgieron de la Federación Obrera de Magallanes. Todos estos integrantes de la agrupación demócrata, que de hecho estaba afiliada al Partido Demócrata, que existía a nivel central, que tenían diputados incluso, eran federados, obreros federados, gente ilustrada. Y era una sociedad además tan rica y tan interesante desde el punto de vista de su desarrollo cultural, que como bien mencionaba recién Víctor, en 1913 y en 1916, dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes viajaron a Río Gallegos para formar allá una Federación Obrera de Trabajadores y que se constituyó finalmente en 1916-1917 y que lideró más tarde, hacia el 20, el 21, Antonio Soto Canalejo. El contexto histórico y social que rodea los hechos de los cuales estamos hablando está dado entonces, como dije yo, por esta economía ganadera de exportación que tenía bancos, que tenía industrias, que tenía muelles, que tenía puertos, que tenía trenes, que tenía enormes estancias. Las estancias más grandes del mundo estaban en este territorio. Como todos ustedes saben, la sociedad explotadora Tierra del Fuego no tenía frontera entre Chile y Argentina. Y uno de los elementos fundamentales que va a producir la gran crisis en la que se sitúa el contexto del año 20 es la Primera Guerra Mundial, la del 14 al 18, donde la guerra submarina entre Alemania e Inglaterra interrumpe el tráfico marítimo entre los puertos del sur de América y los mercados europeos. Por lo tanto, las lanas caen de precio, producto de esta crisis económica. Los productos de la región de Magallanes y de la Patagonia Argentina no pueden llegar a Londres y a Liverpool y a los puertos europeos como Hamburgo, donde llegaban los productos magallánicos, y entonces caen los precios, y al caer los precios, naturalmente, estas sociedades explotadoras tiraron al piso los precios, los valores de los salarios y de las remuneraciones de los trabajadores. Tercer hecho importante a relatar, que me parece que también lo mencionó Víctor, dice relación con la apertura del Canal de Panamá. La apertura del Canal de Panamá en 1917 va a significar un desastre para la economía magallánica, porque toda la circulación marítima que antes pasaba por el Cabo de Hornos y por el Estrecho de Magallanes, entre el Atlántico y el Pacífico, ahora pasa por el Canal de Panamá. Y dejaron al Estrecho de Magallanes
abandonado, por así decirlo. En otras palabras, este es un mundo, yo diría, globalizado antes que exista la globalización. Piensen ustedes que, como bien mencionaba recién Víctor, no habían leyes del trabajo. Luego, las demandas a los trabajadores directamente a la huelga y vamos al choque. No había un colchón que contenga las demandas sociales. Entonces se les ocurrió a los magallánicos y a los dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes crear, ojo, para nuestros amigos y amigas, compañeras sindicales, una Cámara del Trabajo, que fue creada en 1918. Ahí está, en el diario El Magallanes pueden encontrar los datos. Crearon una Cámara del Trabajo, una instancia de diálogo y de negociación entre los patrones y los trabajadores con la participación de la gobernación del territorio, es decir, con la participación de las autoridades políticas. En otras palabras, aquí se creó, de hecho, una legislación o un mecanismo de diálogo social entre los trabajadores y los patrones que no existía en el resto de Chile. Fueron innovadores hasta en eso, nuestros dirigentes, de los cuales hoy día recordamos los 100 años. Ese contexto es el que va a permitir, sin embargo, de que acá haya una confrontación política e ideológica muy fuerte. Efectivamente, como se acaba de mencionar, al interior de la Federación Obrera habían obreros anarcosindicalistas, habían obreros socialistas, habían obreros demócratas, habían obreros marxistas o maximalistas, como se le llamaba en aquella época. Y ese debate está en el diario El Trabajo. Esos artículos de unos y otros los escribían en el diario El Trabajo. Cuando uno registra las páginas semanales del diario El Trabajo, aparecen estos distintos artículos de unos que se contestan a los otros, pero no es un debate a muerte. Es un diálogo, es una lucha ideológica, una lucha de ideas al interior del movimiento más poderoso de la Patagonia y del territorio de Magallanes. Sin embargo, como también se ha mencionado acá, yo creo que en algún momento voy a utilizar la terminología clásica, la burguesía magallánica y el poder constituido se sintió amenazado. Se sintió amenazado. Yo creo que una de las causas más profundas del asalto e incendio a la Federación Obrera es el miedo. Los grandes, los poderosos del territorio tuvieron miedo. Por tres causas. Esa es por lo menos una hipótesis histórica mía. Así que le ponen mi firma. Tuvieron miedo. Primera causa del miedo. Los hechos del 23 de enero de 1919 en Bories y Puerto Natales. Es el único acontecimiento histórico en Chile y probablemente también en Argentina, mi amigo Miguel a lo mejor lo puede corregir o desmentir, en que los obreros armados se toman la ciudad, asaltan la armería del frigorífico Bories, agarran a balazo a los carabineros y mataron a 2 en el tiroteo en la entrada de Puerto Natales, perdón, y se toman el pueblo durante 3 días. Hasta el punto que el crucero Centeno y el batallón Magallanes del Ejército tienen que viajar a Natales para, comillas, controlar la situación. El poder amenazado. Nunca en la historia de Chile ni de Magallanes había ocurrido que el pueblo armado se tome una ciudad. Y esto hasta el día de hoy. ¿No podrán entonces ustedes pensar naturalmente que los poderosos de esta región tuvieron miedo? Acá hubo miedo, les dio miedo que los trabajadores puedan llegar a ese punto de capacidad, de organización y de poder para tomarse una ciudad. Segundo hecho, que es inédito, y que yo lo publico también en el ensayo que publiqué un par de años atrás, y que ha pasado completamente desapercibido en la historia, porque, insisto, es un hecho inédito. En enero del año 1920, enero de 1920, se presentan una mañana
los guardianes de policía de Punta Arenas, en el cuartel, a la formación a las 8 de la mañana. Y al momento en que se inicia la formación, los guardianes de policía increpan al oficial exigiéndole que llevan 3 meses que no han cobrado sus sueldos. El oficial saca su espada o qué sé yo y golpea a uno de los obreros, a uno de los guardianes, causando la indignación de los demás guardianes de policía, quienes se retiran del cuartel en la mañana. Y pregúntenme ustedes, ¿a dónde se van los guardianes de policía a quienes no les han pagado su sueldo en 3 meses? Pues se van a la sede de la Federación Obrera de Magallanes en calle Errázuriz. Y allí redactan una declaración, una carta que le envían al gobernador Alfonso Bulnes Calvo. La carta llega a la gobernación del territorio en una hoja con membrete de la Federación Obrera. Entonces ustedes podrán imaginar que el gobernador, que a su vez era el comandante del ejército y de la policía, recibe un oficio de la Federación Obrera que le exige que le paguen los sueldos a los guardianes de policía. Díganme ustedes si a raíz de ese incidente, obviamente a esos guardianes de policía los echaron todos de la institución de inmediato, los mantuvieron presos en el crucero Centeno en la bahía de Punta Arenas, los mandaron a Valparaíso. Díganme ustedes si acaso los señores Menéndez y los Brown y los Blanchard no se deben haber asustado si sacan la conclusión: los obreros en Natales se tomaron el pueblo y aquí está infiltrada la policía. Es decir, esos son algunos de los antecedentes que van a explicar una decisión que, como se ha mencionado acá también, fue tomada por lo menos 3 o 4 meses antes. La decisión de asaltar e incendiar la casona de la Federación Obrera de Magallanes fue tomada por lo menos 3 meses antes. ¿De dónde saco yo esa información? En el proceso, el oficial de Marina, entrevistado por el juez, dice de que efectivamente la autoridad le pidió la fabricación de 3 combos en la fundición del Arsenal Naval de Punta Arenas. Esos combos se utilizaron para abrir las puertas de la Federación Obrera en la noche a la hora del incendio. Es decir, el incendio estaba planificado por lo menos 3 meses antes y se produjo sistemáticamente. Y a diferencia de lo que hemos mencionado y se ha mencionado respecto de que fue la Liga Patriótica la principal responsable de estos hechos, yo me permito poner en duda esa información. El asalto e incendio consistió, técnicamente hablando, en que un grupo de cerca de 40 militares disfrazados, pero armados con fusiles de guerra, comenzaron a la 1 de la mañana del martes 27 de julio a disparar contra la casona de la Federación Obrera. Se dispararon más de 1000 casquillos. Los vecinos recogieron balas percutadas en las veredas de la calle Errázuriz a la mañana siguiente. Balas de guerra, fusiles Mauser y guardianes de policía que participaron todos. Es decir, esta no fue solo, por así decirlo, la Liga Patriótica la que produjo o indujo el asalto. Esta fue una decisión de gobierno del presidente Juan Luis Sanfuentes, es una decisión de la autoridad, y una buena demostración de eso, que aparece también en el proceso, es el siguiente antecedente también inédito. A las 4 de la mañana, un testigo que fue entrevistado por el juez, más tarde, un año después en el proceso, dice que se encontró a 1 cuadra del lugar del incendio por calle Errázuriz con el señor Alfonso Bulnes Calvo, gobernador del territorio. En otras palabras, el señor gobernador concurrió
al incendio. Esos son, digamos, los hechos más relevantes. El incendio se inició a las 3 de la mañana, se logró extinguir a las 6, porque efectivamente a las 4 los bomberos no pudieron acceder al lugar porque fueron impedidos por la fuerza policial. Uno de los bomberos incluso amenazó al oficial de dispararse a sí mismo un balazo en la cabeza si no lo dejaban pasar para poder apagar el incendio. Cuando llegaron los bomberos ya el incendio estaba completamente, había cubierto la totalidad de la casona. 7 cuerpos figuran en el cementerio municipal de Punta Arenas, en la tumba de la Federación Obrera, como los que habrían fallecido en ese incendio. Y bueno, después la historia es mucho más larga, y esto sería, digamos, como una primera aproximación a los hechos, Doris y Mauricio. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel Rodríguez. Vamos a entrar a la segunda y final parte en términos de las presentaciones con un máximo de 5 minutos cada uno. Miguel Ángel, quiero partir contigo esta ronda. Si tienes comentarios de esta primera pasada de todos nuestros expositores o algún otro comentario para esta segunda parte con un máximo de 5 minutos. Miguel Ángel, te cedo la palabra. Tu micrófono, Miguel. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, por ahí llegó una pregunta que hablaba de si había o no había unas condiciones de organización extendidas a nivel mundial en la actualidad con las rebeliones de distintos lugares del mundo que se están produciendo. Me parece, bueno, del máximo interés contestar o debatir, poner a debate esta idea. Nosotros pensamos que sí, que la hay. Y si uno mira más cerca América Latina, el año pasado no fue solo Chile que se rebeló Ecuador, hubo una tremenda lucha contra el golpe en Bolivia, bueno, y ha habido distintos movimientos en distintas partes de América Latina que están revelando un hartazgo, y que ese hartazgo indudablemente va a ser potenciado. Circunstancialmente está como latiendo debajo de una capa, por el tema de la pandemia que estamos sufriendo todos. Pero indudablemente que la pandemia no ha hecho más que agravar las condiciones de la crisis social capitalista a nivel mundial, y ha producido un estallido como el de Estados Unidos, impensable. En infinidad de ciudades de Estados Unidos han tenido que llegar en algunos casos a disolver directamente la policía. Más allá de que las medidas esas tienen sus límites, y no me creo de que esas reformas sean muy importantes, pero sí comparto el enfoque de que hay una situación de alza de luchas, y que la crisis actual va a producir, como pronóstico, una rebelión popular extendida en un plano internacional. Tanto es así que nosotros formamos en Argentina parte del Frente de Izquierda, que es un conjunto de partidos de izquierda que mantienen su independencia política respecto de los partidos tradicionales de la Argentina, y de los partidos, como nosotros los llamamos, burgueses, para tomar la palabra tradicional, como decía Manuel. Entonces, el Frente de Izquierda está convocando, y les paso el aviso, porque va a salir por todas las redes también la posibilidad de visualizar los debates, a una conferencia latinoamericana de organizaciones del movimiento obrero combativo y de los partidos de izquierda que pretenden ser revolucionarios, que se va a realizar la próxima semana, entre el 30 y el 1 de agosto. Así que les voy a hacer llegar las links, las posibilidades, si a alguno le interesa conectarse para tomar contacto con el desarrollo de esta conferencia latinoamericana, donde vamos a poner a debate precisamente este problema: si hay o no hay una alza revolucionaria, y cómo organizar a los trabajadores para enfrentar esta situación, en lo gremial, en lo político. Y en lo gremial y en lo político, me pareció muy interesante el debate que se planteaba, porque ya me había adelantado algo Doris, sobre cuál es el vínculo que puede existir entre organizaciones obreras tan distintas como un partido obrero y como una sindicato obrero. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo se relaciona? Este problema lo discutían hace 100 años y lo estamos discutiendo ahora. Es un problema de más absoluta actualidad. No ha dejado de discutirse, yo creo que en Chile todos los años, y en Argentina ni les cuento.
Entonces, es un tema muy importante. Y nosotros somos de la visión de que una cosa no debe, digamos así, perjudicar la otra. Es decir, que los partidos obreros deben reforzar la lucha sindical y deben desenvolver su actividad dentro del movimiento sindical, pero no deben transformar el movimiento sindical en una palanca exclusiva de su aparato político, sino que deben respetar y desenvolver dentro de los sindicatos la democracia de los trabajadores. Es decir, que nuestro deber, nuestra función, si queremos desenvolver una idea, si queremos defender un pensamiento, en nuestro caso socialista o revolucionario, debemos desenvolverlo acudiendo al trabajo, a la conciencia, a la explicación, al debate, a la posibilidad de llevar ideas que se vayan discutiendo en las propias asambleas obreras y que sea la asamblea obrera finalmente y el mecanismo independiente de toda la partidocracia, pero que está basado en la decisión de la asamblea, la que tome la decisión final. Y entonces se va a poder expresar la diversidad de opiniones, así como expresaba el compañero Víctor, de que se podía expresar dentro de la Federación Obrera esa diversidad de opiniones. Entonces fue Víctor Manuel que lo explicó de este modo. Y creo que sí, en ese punto es un ejemplo de organización. Nosotros queremos una unidad de la clase trabajadora. Cada partido tenga un sindicato diferente. Eso no ayuda a la unidad ni a la lucha del trabajador. Necesitamos, por el contrario, organizaciones sindicales que unifiquen a la clase trabajadora, una central obrera única, si fuera posible, y sobre esa base construir una lucha de conjunto. Así como están planteando la solidaridad que se hacía hace 100 años, bueno, un poco queremos plantear tomada de aquella idea. Y quería decir una cosa más sobre esto de que retomar una tradición histórica, porque cuando se produce una rebelión como la que ha vivido Chile en los últimos tiempos, nosotros que lo vemos en cierto modo desde afuera, digamos, porque no estamos protagonizando de forma directa los acontecimientos, pero lo sentimos como propio, ese movimiento y esa lucha, al mismo tiempo entendemos de que esa lucha es la que va a colocar a debate precisamente la experiencia de la historia. Porque cuando se revolucionan las calles, cuando entran en ebullición las calles, también entran en ebullición los cerebros. Y uno se pregunta cosas, uno empieza a indagar sobre el pasado, a ver cómo hicieron antes, qué ideas, qué podemos tomar de la experiencia de los que antes lucharon para poder desenvolver y llevar al triunfo esta lucha que está planteada hoy con la rebelión que sigue latente en Chile. Alguna vez algún dirigente sindical lo escuché decir que está simplemente latente esperando la posibilidad de un segundo estallido, la situación que están viviendo ustedes en el país. Entonces, bueno, como nosotros entendemos que esto es un proceso internacional, vamos a esta organización de una conferencia latinoamericana y creemos de que es muy importante la participación y la unidad en la acción de partidos obreros y de sindicatos combativos y luchadores que quieran desenvolver democráticamente, sobre la base de la democracia obrera, su accionar para, en definitiva, en algún momento luchar por un poder de los trabajadores. Muchas gracias, creo que con esto termino y no quiero excederme del tiempo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Voy a ir con Paola Orellana, doctora en Historia de la Universidad de Chile, para su segunda vuelta. No sé si está Paola por ahí. Hola, Paola, te cedo la palabra con un máximo de 5 minutos en esta segunda y final ronda. Gracias, muchas gracias, Mauricio. Bueno, complementar lo que ya había señalado y también como mi aporte a la discusión, la experiencia y trayectoria de la Federación Obrera de Magallanes como un referente de una importante federación de trabajadores en toda la historia de Chile. O sea, en este sentido, referente, como señalé, por la tradición de unidad de clase, más allá de las diferencias laborales, económicas y políticas, porque bueno, el ideal de clase, como señalé, fue forjado por distintas organizaciones y principalmente en Magallanes por la FOM, pero este ideal de unidad de clase se prolongó en el transcurso de todo el siglo XX, lo cual se vio concretado en la fundación de la CTT en 1936, posteriormente la fundación de la CUT en 1953 y de la nueva CUT en 1988, o sea, el ideal de clase que se prolongó por todo el siglo XX. Por otro lado, también es importante que
la Federación Obrera de Magallanes tuvo excepcionalidades, pero también destaco la idea de las tradiciones compartidas con el mundo del trabajo. Por un lado, como señalé, la unidad de clase, pero por otro lado, la acción colectiva desde la huelga. Entonces, porque la huelga a comienzos del siglo XX se transformó en el principal instrumento de lucha de los trabajadores. Se comprende que en el momento, como bien han señalado los destacados historiadores intelectuales, Víctor, la acción colectiva mediante la huelga se comprende en una época en que no había código del trabajo y la negociación colectiva no estaba regulada. Entonces, pero posteriormente, pese a la implantación del Código del Trabajo en 1931, las huelgas llegaron más allá de lo establecido en la legislación laboral chilena. Incluso hubo un aumento de la huelga hacia la década de los 60 hasta la Unidad Popular, de la huelga ilegal, alcanzando hacia la década de los 70, en la Unidad Popular, los índices más altos de huelga ilegal. Entonces, la huelga se puede observar a lo largo de toda la historia de Chile, y la Federación Obrera de Magallanes como una de las grandes pioneras de esta estrategia de lucha que se transformó en una tradición tan importante para las centrales de trabajadores y para líderes sindicales como Clotario Blest, que creían que la huelga, bueno, en el caso particular de Clotario Blest, que la huelga no solo debía ser para mejorar las condiciones de vida del mundo del trabajo, sino que para la transformación del sistema político, como una herramienta de lucha. Y por otra parte, con respecto a la Federación Obrera de Magallanes, en cuanto a experiencias y trayectorias en común con el mundo del trabajo a nivel nacional, esta federación también compartía lo que en la época se ha denominado como la cultura obrera ilustrada, que es muy importante. O sea, ¿qué significaba la cultura obrera ilustrada? La capacidad y decisión de los trabajadores por tener sus propios periódicos, como bien lo han señalado los especialistas en el tema de la Federación Obrera, o el periódico El Trabajo. También, por otro lado, la actividad a través de teatros. O sea, la cultura obrera ilustrada era parte de la época, del mundo del trabajo, y la Federación Obrera de Magallanes lo expresó muy bien. Por otro lado, también creo importante destacar un concepto que creo fundamental para el mundo del trabajo, bueno, que en mi tesis doctoral lo he denominado la agencia histórica de lo sindical, que es la capacidad de acción y de decisión del mundo del trabajo. Un aspecto muy importante en la historia del mundo del trabajo, que es lo siguiente: generalmente el mundo del trabajo se suele estudiar desde la confrontación, en este sentido, como por ejemplo el caso de estudios de huelgas o paros nacionales, como la forma de descontento del mundo sindical. Pero también desde comienzos del siglo XX, el mundo del trabajo comenzó a demostrar que no solo tenía un malestar y un descontento, y por lo tanto de reivindicaciones económicas inmediatas, sino que también fue forjando esta agencia histórica por la transformación de la sociedad. Entonces, creo que la historia del mundo del trabajo es muy interesante, porque es, bueno, multidimensional en cuanto a la variedad de ideologías políticas, pero por otro lado, en cuanto a su capacidad de acción, por una parte, como he señalado, por las reivindicaciones expresadas en huelga, pero también por otro lado, por cómo en el transcurso del siglo XX el mundo del trabajo se va organizando también para luchar por cambios estructurales de la sociedad. Entonces, creo que también es interesante debatir también y repensar la historia del mundo del trabajo desde su capacidad de deliberación y de creación. De los proyectos políticos, que claro, también en el transcurso del siglo XX comenzaron a compartir proyectos con los partidos políticos de izquierda, fundamentalmente desde el periodo del Frente Popular, lo cual alcanzó su punto culmine en la Unidad Popular. Pero también esta acción en común con los partidos políticos, yo planteo que no ha implicado anular la agencia histórica de los trabajadores, sino que todo lo contrario, la agencia de los trabajadores se fue demostrando en el transcurso del siglo XX, desde la Federación Obrera de Magallanes hasta la antigua CUT, que llegó al poder de la Unidad Popular. Los trabajadores fueron demostrando, obviamente, en distintos momentos históricos, distintas finalidades, pero su capacidad de agencia. Entonces, esta capacidad de agencia
rescato también de la Federación Obrera de Magallanes, que pese a las adversidades políticas, o sea, restricciones democráticas, o también en la época histórica en que se desenvuelve la Federación Obrera, claro, restricciones democráticas y también falta de protección por parte del Estado. O sea, los obreros, claro, es en el fondo una demanda del compromiso del Estado con el mundo del trabajo, pero también no en el sentido de petición, sino que de capacidad de acción. Y eso lo encuentro muy interesante y creo que por eso la historia de la Federación Obrera de Magallanes es muy interesante, como he comentado, tanto desde la excepcionalidad, pero también en cuanto a las tradiciones e ideales que compartió con el mundo del trabajo de su época, las cuales se prolongaron en la historia de Chile. Bueno, como ideales generalmente, como utopías también sociales, políticas. Entonces, por eso, bueno, en síntesis, tanto por la originalidad de la Federación Obrera de Magallanes como por los aspectos en común que compartió con la cultura sindical chilena del siglo XX, bueno, ha sido un honor para mí estar en este conversatorio y hablar sobre esta gran organización. Gracias a ti, Paola, por habernos acompañado, por estar acompañándonos en este conversatorio virtual respecto de esta conmemoración de 100 años del asalto e incendio a la Federación Obrera. Voy a ir con Víctor Hernández con un máximo de 5 minutos. Te cedo la palabra, Víctor. Tu micrófono. ¿Me escuchas? Ahí está. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, Víctor. Adelante. Bueno, yo creo que lo primero es hacer un recuerdo en estos 5 minutos que nos quedan, hacer un recuerdo que en mayo de 1920, la seccional de Puerto Natales, que después se convirtió en el Sindicato de Campos Frigoríficos y Oficios Varios, un sindicato que hasta 1967 se mantuvo al margen del proceso de la legalidad, manteniendo el axioma del sindicalismo libre, caso tal vez único en Chile. Ese sindicato de Natales, con cerca de 2.500 afiliados, le dijo a la gente de Punta Arenas de que aquí, para entender el problema del sindicato o el problema de la Federación Obrera, en primer lugar hay que despejar la siguiente incógnita. Terminar con el tema de todo lo que es patriotismo. Mira lo que dicen ellos. ¿Ah? Que no tiene justificación. Segundo, no tiene justificación el sofismo religioso. No tiene justificación también ningún sofismo de carácter político o parlamentario. Es decir, la seccional de Natales emplazaba a la central acá de Punta Arenas de dejar al margen la problemática política en las decisiones de la organización de la Federación Obrera de Magallanes. Es decir, tú puedes ser miembro del partido tanto, muy bien, pero cuando estés dentro de la federación, olvídate del partido. Tú puedes ser cristiano, puedes ser marxista o libre pensador, pero estás acá en la Federación Obrera, olvídate de que eres católico, de que eres masón o que eres... No, olvídate de eso. Si tú, por ejemplo, si tú eres militar, si tú eres coronel y el otro que está acá es un soldado raso, olvídate de las diferencias de grado. Aquí eso no sirve, importa nada. Acá lo único que importa es que la Federación Obrera tiene que estar dirigida y concentrada por un solo ente, que son los trabajadores organizados, y que conforman 11 gremios. Y en el entonces del 27 de julio de 1920 hablábamos de más de 6.000 obreros que estaban aglutinados en torno a esta federación. Y quiero terminar haciendo hincapié en dos cosas, dos ideas. Yo creo que lo primero es hacer un rescate de lo que es un acervo, un catálogo bibliográfico de las principales obras, tanto literarias como históricas, periodismo de investigación que se han escrito tanto en Chile como en Argentina, de lo que fue este gran movimiento obrero, por lo menos hasta 1920, o inclusive hasta 1930, cuando ya en el caso de Magallanes
los magallánicos tenemos, como decíamos al comienzo, derecho a voz y voto y comenzamos a elegir a nuestras autoridades. Por lo menos, como decía la doctora Orellana, antes de que se aplique el Código del Trabajo acá, ya durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en adelante, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay una cantidad de información bibliográfica que es necesario recuperar, hacer una especie de índice, ¿ya? Un catálogo grande. Yo celebro la iniciativa de Doris, de que ANEF haga posible este intento de reeditar este libro de Carlos Vega Delgado y que pueda ser entregado a la comunidad, a los jóvenes estudiantes, a los periodistas, a los nuevos investigadores, porque existe mucho interés, mucha inquietud de parte de gente muy joven en querer imbuirse de este proceso histórico, social y sindical, ¿no es cierto? Y por otro lado, yo creo que estamos en condiciones ya, aquellos que dimos este primer paso, de elaborar una red de patrimonio histórico-cultural, al menos en el centro de la ciudad. Por ejemplo, los lugares que fueron claves a hacer una especie de circuito turístico, patrimonio cultural, hablando de que tenemos, es bueno recordar de que tenemos una política cultural regional que fue implementada el año 2017 para 2022. Eso se encuentra en las redes, lo podemos visualizar, lo podemos bajar y lo podemos compartir, porque fue un proyecto de ley que consideró una medida que se consideró en su momento y que debiera aplicarse al momento de gestionar, ya que estamos hablando de esto del tema del patrimonio. Me parece a mí, para ir cerrando mi intervención, que sería bueno hacer un circuito turístico, histórico, patrimonial, que recree o que deje claro, ¿no es cierto?, todos estos lugares donde, por ejemplo, estuvo la Federación Obrera de Magallanes, ¿en qué parte? ¿Dónde estuvo el sindicato obrero, el primero, el de 1907? ¿Dónde estuvieron ubicadas las primeras sociedades de resistencia? Estuvieron en el pleno centro de la ciudad. ¿Dónde estuvieron las primeras escuelas nocturnas para obreros en 1906, 1907? ¿Dónde estuvieron los centros de resistencia, las sociedades de socorros mutuos? La sociedad, por ejemplo, cosmopolita de socorros mutuos, que fue famosa, que fue un teatro enorme, donde se elaboraron jornadas sociales, culturales, políticas, donde estuvieron los primeros cines obreros, en pleno centro de la ciudad. Todo ese material podemos recrearlo, podemos recuperarlo, y podemos pensar de que eso también puede ser un gran proyecto de todos los creadores, pensando en lo que inició hablando Doris, de esta reedición de estas grandes cantidades de obras que han sido producidas por amigos, por periodistas, por escritores, como el caso que estábamos hablando de Carlos Vega, de Pedro Cid, del mismo caso de Manuel Rodríguez y de otros más, que lamentablemente se han ido alejando, han ido desapareciendo, como mencionaba Manuel. Entonces yo creo que también ahí hay una labor que nos compete a todos, ¿no es cierto? Aquellos que ya dimos este primer paso de entender lo que fue este proceso de la Federación Obrera, ¿no es cierto? También articular este discurso para aquellos que vienen a continuación y que son los que están tomando el interés genuino, fidedigno, puedan tener material de primer plano, ¿no es cierto?, por una parte, y por otro lado, tengan acceso a este material que podría ser un aporte que los académicos, que los profesionales, que los escritores podemos crear en función de ir traspasando este conocimiento que entregaron las nuevas generaciones, que entregaron las generaciones anteriores, para que nosotros seamos los que podamos compartirla con las nuevas generaciones. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación final de máximo 5 minutos, y tal cual como partimos, vamos a ir terminando para hacer un reconto, para hacer un resumen con la presidenta de la ANEF, Doris Sandoval. Doris, te cedo la palabra, por favor. Sí, yo he llenado varias hojitas ya de
de notas, y efectivamente me quedo con una tremenda, primero, hablar desde la emoción, que a mí me gusta siempre hacerlo. En varios momentos de este conversatorio, más allá de lo frío que significa estar a través de formas virtuales de comunicación, aún así la intensidad de lo que hemos escuchado, la pasión que hay detrás de esto, yo sé que detrás de cada uno de nuestros panelistas hay una historia de compromiso, de militancia sindical por un lado, una pasión también por la historia de Magallanes, un interés profundo también en el caso de Paola por hacer y ejercer desde la historia social la reivindicación del movimiento obrero de nuestro país y también de lo que es la organización sindical en el mundo público. Escuchar a Manuel tanta información tan interesante, no solo por lo inédito, sino también por esa tremenda pasión que ha puesto, emociona muchísimo y evidentemente nos interpela a ser coherentes con esta frase que ha rondado todo el conversatorio y que tiene que ver con honrar la memoria y cómo pasar de tener esa frase a transformarla en una acción que estamos llamados también los sindicalistas y las sindicalistas a ejercer, ¿cierto? Tal vez somos el puente, digamos, entre todo el ejercicio teórico que ha hecho la humanidad a lo largo de su historia, y yo pondría una inflexión, si se me permite, también desde la escritura del manifiesto comunista de Marx y Engels y su influencia también en todo el mundo. Creo que ahí nosotros los sindicalistas somos parte de ese puente, de esa matriz más marxista de comprensión de que efectivamente hay situaciones de base que reconocemos como pertenecientes a la clase trabajadora, que nos ubica de un lado de la vereda de la historia, porque efectivamente los trabajadores manuales, intelectuales, no somos propietarios ni dueños de los medios de producción y por tanto todos y todas tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Algunos lo hacemos al Estado, por decirlo de alguna manera, y otros, digamos, a la industria en un concepto muy amplio y general. Eso nos une y los sindicalistas hacemos puente con cómo llevar también eso a ciertas reivindicaciones que van cambiando de ciertos contenidos a lo largo de la historia, pero que no son otra cosa que los intereses de una clase trabajadora por mejorar condiciones de vida y también liberarse del yugo explotador. Y resuena como un lenguaje como de pronto arcaico, porque hace rato efectivamente, y nos resistimos y hacemos resistencia incluso desde la palabra. Si se fijan que hace rato dejamos de hablar de pueblo y comenzamos a hablar de ciudadanía, de actores sociales, y fuimos, y estamos todos y todas empeñados en la recuperación de eso, y eso nos plantea desafío hoy día también, que yo he anotado aquí y que seguramente vamos a poder seguir conversando en otros espacios, que duda cabe. La compañera Beatriz Muñoz en el chat nos habla desde su dirigencia en el Colegio de Profesores sobre esta necesidad de articulación a propósito de estas nuevas condiciones, que son nuevas condiciones pero que representan viejas tensiones, viejas reivindicaciones que tienen que ver con dignidad, con libertad, con justicia social. Yo tengo en mis manos, y a propósito de hacer un punto, si me permite muy brevemente, respecto de nuestro fundador, Clotario Bles Rifo, fundador de la ANEF en
1943, tengo en mis manos, y por eso relevaba también el aporte de Paola Orellana, a quien conocí a propósito de la edición de su libro Clotario Blest en la CUT, por la democracia de los trabajadores, que yo valoro, reivindico y felicito. Me correspondió el honor de presentarlo aquí en Punta Arenas cuando Paola visitó nuestra ciudad a propósito de una magnífica actividad organizada por el profesor Valentín Aguilera. ¿Y por qué traigo también a colación este libro? Porque Paola también en este libro reivindica el pensamiento complejo, político de Clotario Blest. De pronto a Clotario Blest se lo ha reducido a la imagen del ancianito con su overol y con la mañana frase de, por cierto, muy potente, pero Clotario Blest es mucho más que la frase, insisto, muy potente e inspiradora de que la unidad de los trabajadores es invencible. Clotario Blest tenía un pensamiento político complejo porque también estaba fuertemente influido, un personaje interesantísimo que hace, a propósito de esta tensión entre la comprensión de cómo está organizada la sociedad de clase, una comprensión marxista de la historia, y su influencia anarcosindicalista también, y por eso el relevar que él, las tensiones importantes que tuvo con la Central Unitaria de Trabajadores en su momento, que finalmente terminan con su salida, tuvo que ver con que él era un firme defensor de la democracia de los trabajadores, y que en lo fundamental tensionaba con los partidos políticos de izquierda que, entre comillas, quiero poner un punto, pero legítimamente se planteaban como representantes de los intereses de los trabajadores. Estoy pensando particularmente, ¿cierto?, ese periodo, y yo siento que nos sigue, nos persigue hasta el día de hoy en el trabajo sindical. Y de Clotario también heredamos fuertemente el concepto de autonomía sindical, y ese es el sindicalismo del cual nosotros somos humildes herederos y herederas, de la autonomía sindical, y de poner siempre los intereses de los trabajadores y las trabajadoras por sobre cualquier otra consideración, pero es una tensión que, insisto, nos persigue hasta nuestros días. La recuperación bibliográfica que nos plantea el profesor Víctor Hernández a mí me aparece como un desafío de orden mayor. Yo creo que es un trabajo, que es también una forma de honrar la memoria y legado, desarrollar una experiencia que podamos seguir conversando post-conversatorio, porque nosotros entendemos, y por favor compréndase así, que esta actividad hoy día, que a mí me ha llenado de alegría, satisfacción y emoción, es nada más que un pequeño paso de muchas otras que podemos hacer, planteándonos que tenemos, producto de la pandemia, imposibilidades y algunas restricciones. Me parece que el centenario de la masacre de la FOM, y también lo que sucedió el año pasado con el centenario de los hechos de Natales, nos pueden situar en una perspectiva más amplia y decir que hoy día iniciamos un conjunto de otras acciones en el marco general del centenario que nos puedan llevar a desafíos tan importantes, que yo recojo el guante como articuladora a través de la NEF de este desafío que nos parece de orden mayor. Yo creo que, de hecho, el profesor Manuel Rodríguez también compartía, y yo pude leerlo en estos días, su ensayo que no está editado y que recoge avances importantes del trabajo que él ha desarrollado, etc. Yo creo que de alguna manera podemos soñar también y poner en perspectiva que podemos ser un equipo de trabajo que aquí ha nacido a propósito de mi invitación
a propósito de este conversatorio para seguir trabajando desde la academia, desde el sindicalismo, desde las comunicaciones, desde la articulación de distintos actores en pos de estos objetivos que nos lleven efectivamente a estar a la altura, siquiera, un poquito, un peldañito del tremendo legado que nos ha dejado la FOM. Yo estoy grata también de ser parte de las conversaciones que como ANEF estamos desarrollando con Miguel y con el Frente de Trabajadores Patagónicos, que también nos hemos propuesto hacer algunas acciones en conjunto, y son los primeros pasos para nosotros que pueden ser la continuidad de estos tremendos pasos que dieron otros y otras antes que nosotras. Así que desde la ANEF recogemos ese desafío, están aquí compartiendo nuestro conversatorio. Virginia Guanún, la secretaria general de la ANEF, está Claudio Valenzuela, también dirigente regional de la ANEF, que es el directorio regional nuestro, y estamos comprometidos en esta situación. Así que yo, sin más, en lo que respecta a nosotros como ANEF, reivindicar la autonomía sindical hoy día, la unidad hoy día más que nunca, y por cierto, nuestra capacidad de colaboración, de articulación de estos intereses. Así que yo agradezco a las personas que han compartido hoy día el conversatorio, que se ha mantenido ya casi por 2 horas, se han mantenido, digamos, en esta plataforma, que igual es pesado estar en este tipo, porque estamos todo el día trabajando a través de esta forma. Así que agradezco a las dirigentes feministas que se encuentran hoy día presentes. Todavía está nuestra queridísima coordinadora de Mujeres de Magallanes, Virginia Catepillán, Biconectada también, y todavía lo está. Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, de juntas de vecinos, y en fin, dirigentes tanto de Chile como de Argentina, y eso. Honrar hoy día la memoria puede significar, entre otras cosas, y es nuestra humilde invitación a seguir trabajando juntos, asumiendo aquí algunos desafíos muy, muy concretos que además Víctor nos ha planteado. Así que gracias, querida Paola, te envío un cariño enorme, que vuele hasta allá, hasta tu región de Coquimbo, a Víctor Hernández, a Miguel del Pla, a Manuel Rodríguez, que se ha tenido que retirar, y a todos quienes se han interesado hoy día por compartir este momento. Gracias a Eli en la producción periodística de esta iniciativa, y por cierto a ti, Mauricio Vidal, que estás ejerciendo un periodismo muy interesante para nuestra región, y que nos ha permitido también, en los espacios que tú desarrollas, llevar la voz de los trabajadores, como tú ejerces un periodismo responsable, directo, pero también muy, muy respetuoso de nuestro trabajo. Así que muchas gracias por haberte prodigado 2 horas de tu tiempo. Y a todos y todas, un abrazo. Gracias a ti, Doris. A mí me quedaron 2 preguntas pendientes de gente que estaba ahí, y por mientras se las hago y se las planteo, a ver si me lo pueden en los poquitos minutos que nos van quedando. Yo les voy a pedir un favor a todas y a todos, si pueden encender sus cámaras, porque Eli va a hacer una foto grupal. Queremos hacer una foto grupal también para la promoción, también para la transmisión que vamos a hacer en los próximos minutos, así que les pido a todas y a todos si pueden encender sus cámaras en estos momentos, porque vamos a hacer una foto grupal de la muy linda y buena cantidad de gente que nos está acompañando en este conversatorio virtual, y que van a ser muchos más, porque en los próximos minutos vamos a empezar a retransmitir este conversatorio virtual por las plataformas de ANEF y por otras plataformas en redes sociales, así que por favor enciendan sus cámaras. 2 preguntas voy a hacer, a ver si alguno... Miguel Ángel ya contestaba algunas cosas, Doris también, de la querida Beatriz Muñoz, a quien le envío muchos saludos. Gonzalo pregunta 2 cosas. Una, tras un hecho tan trágico, ¿qué repercusiones tuvo para el movimiento obrero regional y nacional? Esto aplica también para la Argentina, Miguel Ángel, en la política del país y en su intelectualidad. ¿Tuvo alguna repercusión estos trágicos hechos? Y lo otro en particular para Víctor, dice, Gabriela Mistral
con la FOM. ¿Alcanzó a escribir algo de la FOM, Víctor Gabriela Mistral? Mauro, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Me escuchas? Sí, no estoy... yo estoy igual que Manuel, voy a tener que retirarme ahora, Mauro, pero alcanzo a contestar la pregunta. Claro que sí, pues. Mira, ¿viste? No olvidemos que Lucila Godoy Alcayaga estuvo acá desde mayo de 1918 hasta abril de 1920. No olvidemos también que ella, siendo directora del Liceo Niña, que estaba ubicado, creo que lo hemos contado esto, estaba ubicado donde hoy día se encuentra la Araucana, Sí. ya por Cayo Higgins. Gabriela Mistral, cuando terminaba sus horarios de clase, ella dejaba todo y en la noche hacía clases vespertinas a los obreros. ¿Dónde? En la Sociedad de Instrucción Popular, en la Avenida Colón. Pero también estuvo en la Sociedad de Empleados de Comercio, en el local para los empleados de comercio. Y lo que se está indagando si ella frecuentó también la Federación Obrera de Magallanes, y es muy probable que haya sido cierto, que lo hizo. Lo que pasa es que el incendio de la Federación lamentablemente quemó los registros, quemó los papeles. No olvidemos que se quemó completo el local, se quemaron los registros, se quemó quemaron el periódico El Trabajo, quemaron también el Teatro Regeneración y además la biblioteca. Esto es importante, la Federación tenía una enorme biblioteca popular. Por lo tanto, no se ha podido registrar eso de Gabriela Mistral, no se ha podido comprobar lo de Gabriela Mistral en la Federación de Magallanes. Hay otros profesores de historia principalmente que suponen que Mistral estuvo en la Federación. Bueno, de hecho, en la Sociedad de Instrucción Popular era común que en las noches de invierno, así como las que tenemos nosotros, Mistral solía decirle a los obreros, a mujeres obreras, ya, que estuvieron ahí, que compartían en esos lugares, solía darles discursos que no tenían nada que separarse de los discursos de los mundos anarquistas o anarcosindicalistas. Ella solía hacer analogías de este tipo, decía: ¿cómo es posible que ustedes, una vez que cobren su sueldo, después se vayan a la cantina a tomar? ¿No se dan cuenta que con eso lo único que están haciendo es hacerle favor al patrón? Si el patrón los quiere idiotizados, los quiere embrutecidos, ustedes con eso no están haciendo nada bueno. Pero no es que yo tenga un discurso maternal con ustedes, es todo lo contrario, es para que ustedes puedan reaccionar. El patrón se va a preocupar si ustedes dejan de tomar, dejan de gastarse el sueldo, porque eso va a significar de que ustedes van a tener una actitud activa. Ahí el empresariado va a empezar a preocuparse de ustedes. Oye, estos registros, y Manuel Rodríguez debe saberlo perfectamente, están en los diarios de la época, es cuestión de recuperarlo. ¿Qué es lo que le planteaba Doris? La necesidad de que todo esto tenemos la obligación, todos nosotros, de cautelarlo y recuperarlo y darle un sentido para las generaciones que vienen a continuación. Muchas gracias, Víctor. Paola o Miguel, a ver si me ayudan con la pregunta de Gonzalo, las repercusiones que pudo haber tenido este hecho trágico o los trágicos hechos de ese momento en la política, en lo intelectual, tanto en Chile como en Argentina, a nivel local como nacional. Yo no te podría decir exactamente las consecuencias inmediatas que tuvo, pero fue un golpe muy duro. Esa represión, más la represión después de la huelga patagónica en Santa Cruz, los miles de compañeros perseguidos, muertos, y el restablecimiento de un orden a fuego, a bala. Todo indudablemente que postergó en el tiempo la reorganización y las dificultades, que creó nuevas dificultades para que los trabajadores se pudieran reagrupar, organizarse y demás. Lo importante es que hemos pasado muchas represiones. Creo que Paola hablaba de que todo el siglo XX ha sido un periodo donde
hubo luchas y represiones, y luchas y represiones, y luchas y represiones. Finalmente, digamos, lo que hay que saber, lo que hay que interpretar de esto, es que las represiones pueden postergar un proceso, pero la conciencia popular supera todos los fenómenos de represión y se reorganiza. El sistema capitalista tiene una característica: nos chupa la sangre y a veces está obligado a chuparnos la sangre hasta niveles insoportables, y el pueblo termina reaccionando. Durante muchos años nos dijeron que Chile era el modelo del capitalismo mundial, que allí los trabajadores no protestaban, estaban conformes aunque vivieran en la miseria quizás. Pero tuvimos un 2019, es decir, se demostró de que ninguno de esos procesos es eterno. Un punto cambia, en un punto el pueblo reacciona. Nuestra responsabilidad, si queremos ponernos al frente de una organización real de la clase trabajadora, es tratar de orientar ese proceso, de acelerarlo, apurarlo, construir más organización y más organización. Y bueno, en ese compromiso creo que estamos con Doris, y ese es el verdadero homenaje que podemos hacer a los compañeros que cayeron en aquellas jornadas y en todas las masacres que ha sufrido la clase trabajadora, de un lado y del otro de la frontera. Gracias, Miguel Ángel. ¿Algo que decir, Paola, al respecto? ¿Repercusiones políticas, intelectuales después de la tragedia de 1920? Sí, bueno, gracias, Mauricio. Un breve comentario. Bueno, por lo que he leído, más bien en la bibliografía, tengo entendido que siguió un periodo de represión política contra el movimiento obrero de Magallanes, y que posteriormente, bueno, esto tuvo un impacto a nivel político, fue parte de las discusiones en el Congreso Nacional, y tengo entendido que ya, bueno, mucho tiempo después, hacia la década de los 30, a fines de la década de los 30, diputados de tendencias políticas de izquierda también denunciaron este hecho, o sea, porque en el momento, por lo que he leído, existió distintas versiones, obviamente la versión oficial del gobierno frente a lo sucedido, y por otra parte la versión de la Federación Obrera. Entonces, al parecer, por lo que he leído, todo indica que en el momento no existía una total claridad nacional frente a las responsabilidades, o sea, la coyuntura. Entonces, frente a este como manto de confusión que obviamente el gobierno instaló con respecto a la represión que realizó, fueron hechos que tuvieron eco hasta incluso la década de los 30, que se discutió posteriormente en el Congreso Nacional, y en que obreros de izquierda denunciaban esta masacre, señalando que, por ejemplo, la versión oficial había dicho que solo habían muerto unos pocos obreros, y este diputado ya en la década de los 30 denunciaba que habían muerto más de 30 trabajadores. Pero también creo importante destacar algo que ya había mencionado, que lo interesante del mundo del trabajo desde el comienzo del siglo XX hasta 1973 es que todos estos hechos históricos de represión y de mártires quedaron en la memoria colectiva del mundo del trabajo. O sea, fueron recordados sucesivamente todos los hechos de represión por el mundo sindical hasta la Unidad Popular. Entonces, y bueno, y por eso es tan importante la organización de este conversatorio que realiza Doris desde la ANEF, porque desde 1973 hasta la actualidad, o sea, desde el golpe de Estado, incluido el retorno a la democracia, la memoria histórica del mundo del trabajo se cubrió de un manto del biohistórico. Entonces, por eso es tan importante estas conmemoraciones y homenajes al mundo del trabajo. Es necesario no olvidar, como bien se ha señalado en este conversatorio, como ha señalado Doris, honrar la memoria y recordar la dimensión, claro, lamentable de este suceso trágico, desde la historia mártir del mundo del trabajo. De hecho, Clotario Blest escribió un libro que se llamaba El martirilogio de la clase trabajadora chilena, precisamente en consideración de todas estas represiones y matanzas obreras. Entonces estaba muy en la memoria sindical el martirilogio, lo cual Clotario Blest escribió un libro sobre eso, bueno, que perdió en dictadura por un allanamiento. Pero también junto con honrar la memoria del dolor, también la memoria de las capacidades, de solidaridad, de unidad, como referente para la actualidad. Paola, muchas gracias a Miguel Ángel, Víctor, a Manuel, que se tuvo que ir, a la presidenta de ANEF, a Doris Sandoval, a todas y todos que nos han acompañado
en poquito más de 2 horas que, como bien decía Beatriz, ni se sintió. Buena conversa, agradable, interesante, educativa y que ojalá se repita. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por escribir en el chat, por estar acompañándonos, por quizás también compartir más ratito a través de redes sociales este conversatorio virtual, El Poder Desafiado, organizado por ANEF Magallanes. Muchas gracias a todas y a todos, que estén muy bien y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.